Bueno, empiezo con esto, ¿no? Mi esposa, mis hijas saben hacer unas buenas tortas, ¿sí? Y yo estoy muy contento, soy bienaventurado en eso, ¿no? Pero cuando le veo a mi esposa que hace una torta, siempre saca el libro de las recetas. Puede ser que todas las semanas haga la misma torta y saca la receta. Yo entre mí sé pensar, bueno, ¿no será que ya se aprende de memoria? ¿Por qué tiene que revisar, no? Bueno, yo solo observo y ahí está la receta, ¿no? Ya les voy a decir por qué todo esto, ¿no? Pero es que un día hemos sacado una licencia de conducir, se caduca la licencia, ¿no? Y bueno, toca otra vez renovar, dar otra vez pruebas, y uno se pregunta, pero ¿no se supone que ya sabemos manejar? ¿Por qué tienen que tomarnos otra vez una prueba? Ya hemos manejado 5 años y otra vez nos da incluso nervios un poco, tal vez vamos a fallar, y ahora sí no aprobamos, pero ya hemos estado manejando 5 años. Bueno, y así hay cosas que siempre tenemos que estar chequeando, revisando, aun cuando sepamos bien todo esto, como les digo, mi esposa ahí sabe muy bien, pero ahí tiene la receta. Con esto quiero decir algo, hermanos, que yo creo que, gracias a Dios, somos cristianos, hijos de Dios, conocemos la verdad, conocemos el Evangelio, y lo que dije hace un momento también, lo más grandioso es esto, de ser un hijo de Dios, un cristiano, que hemos sido alcanzados por su gracia, es lo mejor. Pero el Señor nos dejó un manual, es esto, la palabra del Señor, la Biblia, y como cristianos yo creo que todos los días tenemos que estar chequeando, revisando cómo hay que usar esto y cómo hay que vivir en nuestra vida. A veces tal vez nos confiamos de que ya somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, sí, somos hijos de Dios y podemos vivir la vida como Dios quiere y sin revisar esto. Entonces, yo creo que en este punto, hermanos, yo quiero hacer quizá una pregunta, ¿no? ¿Cuántos en verdad de los que estamos acá somos seguidores de Cristo, tal como nos dice acá en la Escritura? ¿Qué diría usted en este momento, no? ¿Se considera un seguidor de Cristo que está al pie de la letra ahí, siguiendo las instrucciones, siguiendo la receta como su maestro le está instruyendo? Si Jesús es su maestro, si Jesús es su Señor, su Salvador, ¿usted le está obedeciendo a Él? ¿Está haciendo tal como Él le está instruyendo? ¿Es un seguidor verdadero de Cristo? O en otras palabras, ¿es usted un discípulo de Cristo? Se entiende que discípulo de Cristo es el que pues aprende de un gran maestro. Y si hemos sido, como digo, alcanzados por la gracia del Señor, pues nos convertimos en esos discípulos porque Jesús es nuestro maestro. Y queremos imitarle, queremos aprender más y más de nuestro gran maestro, y a estos se los conoce como discípulos. Bueno, usted no sé si ahora se considera o no un seguidor de Cristo y un verdadero discípulo de Cristo. Porque vamos a ver algo. Ahora lo voy a dejar por un momento, Primera de Samuel, solo voy a concentrarme en un versículo del Evangelio de Lucas. Si usted puede abrir este versículo, y seguro que lo ha escuchado, lo ha leído, Lucas 9:23. Una gran verdad que nos dice aquí el Señor Jesús está mencionando algunas cosas importantes en torno también a este versículo, pero llega a Lucas 9:23 y dice de esta manera. A ver si quisiera que ahí lo tengan abierto en Lucas 9:23. Es solamente un versículo. De pronto, como digo, sí lo ha leído. Quizá ahora incluso lo vamos a aprender de memoria. Es muy fácil este versículo. Sí, que lo guardemos en nuestros corazones, pero que lo apliquemos. Y veamos a ver qué es lo que pasa aquí cuando el Señor Jesús nos dice de esta manera. Escuche bien esto, ¿no? Dirigiéndose a todos, me imagino Jesús estaba ahí ante una gran multitud. Esa era una característica de Jesús, predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor ante grandes multitudes. Seguramente aquí en este momento estaba en estas condiciones. Dice, dirigiéndose a todos, ¿sí? Declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Punto. Son las palabras del Señor Jesús, ¿no? Muy claro, muy preciso.
Y tal vez, claro, dijo cosas más, ustedes pueden leer los siguientes versículos, pero yo creo que también pudo haber dicho el Señor Jesús solo este versículo y suficiente. Se paró al frente y dijo, ahí, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. La pregunta es, ¿cuántos en verdad le siguieron a Jesús? De toda esa gran multitud, ¿cuántos dijeron, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo? Yo quiero negarme a mí mismo, yo quiero tomar mi cruz cada día y quiero seguirte. Sabemos un poco por el Nuevo Testamento que no fueron muchos. Tal vez los mismos 12 que lo empezaron a seguir, sí tuvieron un cierto grado de dificultad hasta la crucifixión de Jesús. Ni siquiera ellos casi pudieron cumplir. Y cuando yo leí este versículo, meditaba, yo tenía que ver a mí mismo, decía, bueno, yo voy a enseñar, voy a predicar de este versículo, pero yo tengo que ponerme en primer lugar. ¿Soy un discípulo de Jesús? Yo les preguntaba a ustedes, yo me pregunto a mí mismo, ¿soy un discípulo de Jesús? ¿Soy un seguidor de Jesús? Y toda esta semana me pasé pensando y meditando justamente en esto. Y también pensé en ustedes. ¿Qué somos? ¿Somos verdaderos seguidores de Jesús? ¿Somos discípulos de Jesús? Bueno, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que en verdad sigue a Jesús? ¿Qué características tiene esta persona que dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser discípulo de Jesús? ¿Qué características tiene? Pues en el mismo versículo vamos a encontrar justamente esto, ¿no? El seguidor de Jesús. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, vamos a ver qué es. Claro, es un discípulo de Jesús. Ya expliqué, un discípulo de Jesús es un aprendiz, ahí está el maestro, pero quiero mostrar un poquito más con esto, ¿no? Porque Jesús empieza diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo. Bueno, para ser un seguidor de Jesús, en primer lugar tenemos que ser discípulos. Bueno, ¿y cuál es el discípulo? Bueno, aquí, en primer lugar, lo puse, es el que se arrepiente y cree en Jesús. Tal vez usted dice, yo ya me he arrepentido, yo ya creo en Jesús. Un día yo reconocí mi pecado, reconocí que por mi pecado estaba condenado y que Jesús vino a morir justamente por ese pecado. Y Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Bien, correcto, buenísimo. Está dando el primer paso para ser un discípulo de Jesús. Cuando nos arrepentimos y creemos de verdad en Jesús, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, y le empezamos a seguir. Este es el comienzo de todo esto, ¿no? El discípulo tiene que ser una persona que se haya arrepentido y en verdad cree en Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Otro versículo muy conocido está ahí en Gálatas 2:20. Sabemos un poquito más de la historia de Pablo, según el Nuevo Testamento, Hechos sobre todo. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Y justamente Pablo, un día que se encontró con Jesús, después que Jesús resucitó, justamente ahí Pablo, él dice, bueno, no directamente, no dijo yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte, más bien el Señor Jesús hizo algo extraordinario en la misma vida de Pablo. Y cómo después de este encuentro con Jesús, Pablo se convierte en un verdadero discípulo de Jesús. Él se arrepiente y cree en Jesús, al que antes estaba persiguiendo, el que antes estaba persiguiendo incluso a los que seguían a Jesús. Ahora Pablo, este gran apóstol, se convierte. Y él en ese momento dice esto, ¿no? He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pues bien, esta fue la vida de Pablo. Esto fue como Pablo empezó a vivir, a experimentar esa vida nueva cuando él dijo, yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero ser tu discípulo, Jesús. Entonces, esta es una primera característica, el que se arrepiente y cree, pero el que ahora tal vez se identifica como Pablo, el que dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Ya no somos nosotros, sino que ahora Cristo está en nosotros. ¿Y cuál es el estilo de vida que podemos ver en Pablo? Aquí mismo lo dice, ¿no? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y fue así como Pablo, pues, vivió solo una vida de fe en el Señor Jesús. Entonces, este es el comienzo de un discípulo.
Pero también podemos decir que el discípulo de Jesús es el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto. Una vez más, aquí el Señor nos muestra esto, ¿no? Él hace esta invitación. Jesús primero dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, pero aquí nos menciona casi lo mismo. En Mateo 7, el 13 y el 14, nos hace otra invitación. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Una vez más, Jesús invitando a que si alguien quiere ser su discípulo, pero dice, es necesario que ustedes entren por la puerta angosta, ¿no? O el camino angosto. Bueno, ¿qué significa esto, no? Porque aquí el Señor mismo nos está mostrando que hay un camino o una puerta espaciosa, pero que nos conduce a la destrucción. Eso es estar sin Cristo. Estamos destinados en ese momento a la destrucción. Y no solo aquí, sino para siempre, una destrucción eterna. Eso nos está diciendo el Señor Jesús. Pero también nos advierte que muchos son los que entran por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino. Esto es a la invitación que hace Jesús. Cuando nosotros decimos, yo quiero seguirte, Señor Jesús, y me arrepiento y de todo, y reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, estamos entrando entonces por la puerta por la puerta estrecha y por el camino angosto. Hemos entrado por ahí y ahora este camino nos está conduciendo ¿a quién? A la vida eterna. Somos discípulos de Jesús. Pero aquí nos aclara otra vez y nos dice, pero son pocos en verdad los que la encuentran. Jesús invita a todos, pero ¿quiénes son los que la encuentran? ¿Quiénes son los que ya están en ese camino angosto, que entraron por esa puerta estrecha? ¿Quiénes son? Me pregunto, ¿no? Solo Dios conoce, pero usted también puede dar razón. ¿Está en ese camino angosto? ¿Tiene la esperanza ya de la vida eterna? ¿Son de esos pocos que la han encontrado? Bueno, esto también el discípulo de Jesús, además de que es el que se arrepiente, el que cree en Jesús, el que entra por la puerta estrecha, el camino angosto, pero también el Señor nos dice que todo aquel que cree en Jesús como su Señor Salvador, ya el Señor los inscribe ¿en qué? En el libro de la vida. El verdadero discípulo de Jesús, el que dice, yo te sigo, Señor Jesús, pues el Señor dice entonces, eres de los míos y tengo que anotar en la lista. Y tiene el libro de la vida. La pregunta también aquí, ¿su nombre está en ese libro de la vida? ¿Cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida? El que está siguiendo a Jesús, pues es el que el mismo Señor inscribe. Entonces es más o menos como cuando hay inscripciones ahora, ¿no? La universidad o para entrar al ejército, la policía, todos, hay una serie de aspirantes y luego hay muchísimos, pero son pocos en verdad los que entran, los escogidos, que ahí después de pasar por muchos filtros, pruebas y de todo, entonces sacan una lista y qué bueno, los que ya aprobaron, ¿no? Cuando ya van a revisar, dice, ahora sí ya soy parte de esta universidad, ahora ya soy parte, o estoy en las filas del ejército, de lo que sea, porque su nombre está en esa lista. Algo así pensaba, ¿no? Como en nosotros como cristianos. ¿Cómo verificar que nuestros nombres estén ahí, en esa lista? Que en esa lista de los que estamos siguiendo a Jesús. Los que estamos inscritos en este libro de la vida, pues tenemos la esperanza de que un día estaremos con nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo para siempre. Caso contrario, estaríamos perdidos por toda la eternidad. Entonces, el que en verdad sigue a Jesús es el que se convierte en un verdadero discípulo, un discípulo de Jesús. En segundo lugar, el seguidor de Jesús es el que se niega a sí mismo. Bueno, ¿qué es negarse a sí mismo? Aquí tengo algunas cosas en cuanto al negarse a uno mismo. Es desechar en verdad el ego natural. Nosotros por naturaleza somos muy egoístas, somos pecadores. En otras palabras, según la Biblia, quisiera mostrar muchos textos acá, pero según la Biblia, cuando el Señor hace un análisis de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, pues el Señor nos califica como los más depravados, los más pecaminosos.
Porque de adentro del corazón, dice, sale todo ese tipo de pecados, malos pensamientos, avaricias, inmoralidades sexuales, de todo, dice en Marcos 7, todo sale de lo más profundo de nuestros corazones, porque eso es lo que nosotros somos en verdad, esa es nuestra naturaleza. Pero dice que si quieren ser mis discípulos, dice Jesús, niéguense a sí mismo. Entonces tendríamos que desechar todo eso que está en nosotros. Porque en verdad es el pecado el que nos conduce o que guía a nuestras vidas sin Cristo. Desechar el ego natural, pues prácticamente es solamente por el poder del Evangelio. Solamente en el poder de Dios podemos desechar, podemos sacar, limpiar nuestro corazón con el poder de Dios. De otra manera, seguimos siendo los mismos pecadores, los mismos condenados, los mismos separados de Dios. Y eso es lo que Pablo también nos expresa en Filipenses capítulo 2, ¿no? Donde nos está diciendo, en otro tiempo ustedes estaban esclavizados, estaban sumergidos ¿en qué? En el pecado. En otro tiempo, cuando nosotros estábamos sin Cristo. Ese era nuestro estilo de vida. Decía, por naturaleza estaban bajo la ira de Dios, estaban siguiendo la corriente de este mundo, y todo esto nos muestra ahí Efesios capítulo 2. Mostrándonos lo que éramos nosotros. El que se niega a sí mismo, entonces es el que, por el poder de Dios, empieza a desechar todo ese ego natural. Y después Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, verso 3, ahí sí ya nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces es un nuevo estilo de vida cuando seguimos a Jesús, porque nos hemos negado a nosotros mismos, y entonces ya no vemos lo que nosotros somos, sino pues prácticamente nuestra preocupación sería hacia los demás. Ese debe ser el estilo de vida de uno que se niega a sí mismo. Efesios, todo el capítulo 4, 5, 6, Pablo otra vez va a mostrar toda la instrucción en cuanto a lo que es una persona que se niega a sí mismo. Entonces, prácticamente es desechar el ego natural, pero también, miren esto, ¿no? El que se niega a sí mismo es el que prácticamente ve sus logros alcanzados ahí y los ve como que ya no tiene mucho sentido. Usted sin Cristo, ¿qué logros ha tenido? ¿Cuál ha sido su éxito sin Cristo, no? ¿A dónde ha llegado usted sin Cristo? De pronto puede decir, yo alcancé una carrera, yo tengo una profesión, yo tengo dinero, yo tengo esto. Pues bien, parece que lo ha logrado, el éxito, ¿sí? Pero aquí dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Yo puse aquí, negarse a uno mismo es ver los logros alcanzados que uno se ha tenido y ver como que esto no tiene sentido. Porque los logros alcanzados que en verdad tienen sentido son solamente en el poder de nuestro Dios. Un ejemplo de esto es lo que le pasó al mismo apóstol Pablo. Miren, ¿qué es lo que fue Pablo antes de su conversión? Antes de seguir a Jesús, antes de negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que dice Pablo? En Filipenses capítulo 3, del versículo 5 al 8, él saca a relucir todo lo que él era, sus logros alcanzados sin Cristo. Y muestra, ¿no? Esto para un judío, lo que voy a leer era importantísimo, lo máximo, podríamos decir, de una persona para el tiempo de Pablo. Él, con mucho orgullo, dice, ¿no? Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa ¿de quién? De Cristo. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Ese es el testimonio de Pablo. Eso es lo que nos muestra también el Señor en cuanto a lo que debe ser una persona cuando se niega a sí mismo porque quiere ser discípulo de Jesús o porque quiere seguir a Jesús. Es negarse a uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos sido nosotros sin Cristo? Todo lo que hemos alcanzado, pues de pronto vamos a decir, pues no ha sido nada. No es nada en comparación a lo que podemos lograr
con Cristo. Porque todo, entre comillas, puedo decir esto, no todo el éxito que uno se puede conseguir aquí, prácticamente solamente terrenal, solamente para este mundo. Y el Señor dice, bueno, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. O sea, ¿qué tal con tus logros alcanzados, no? No es que lo vamos a dejar así nomás. Sí tiene mucho sentido, pero ahora el enfoque tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. El enfoque tiene que ser Jesús y dejar todo nuestro orgullo y pues someternos a Jesús con mucha humildad y decir, aquí estoy. Lo que cantábamos, ¿no? Cuando yo les decía esto, cuando decimos a tus pies, significa esto, ¿no? A veces cantamos nomás, pero a veces ni siquiera meditamos en lo que estamos cantando, lo que significa todo esto, ¿no? Esto es cuando nos rendimos a Cristo y nos sometemos a Cristo, pero también el que se niega a sí mismo es el pobre en espíritu. Bueno, el Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Saben que negarse a uno mismo, lo puse aquí, es el pobre en espíritu? Y justamente la semana anterior enseñaba esto allá en Otavalo, un poco con más, el tema era esto, ¿no? El pobre en espíritu. Pero yo quiero mencionar solo un detalle aquí. A veces pensamos que el pobre en espíritu es el que en verdad tiene pobreza espiritual. Y no es así. El pobre en espíritu más bien es el que está lleno del espíritu. Parece contradictorio esto, ¿no? Porque pobre en espíritu, haciendo relación con esto, es el que se niega a sí mismo. Entonces quiere decir que todo lo que uno tiene no sirve para nada, sino que lo que sirve es solamente las cosas de Dios. Todo lo espiritual. Y el Señor pues nos dice también en Efesios que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y no nos dice que seamos pobres en espíritu en ese sentido. Pobres que estemos vacíos de las cosas espirituales. Más bien, el pobre en espíritu, repito, es el que está lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces sí, nosotros vamos a asumir esto con más facilidad, el negarse a uno mismo. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, entonces sí, pues como que ya no necesitamos de lo demás. Porque solo es Cristo lo que tiene que contar en nuestras vidas. Entonces es el pobre en espíritu, pero es el que está lleno del Espíritu Santo. Pobre en espíritu es el que reconoce que sin Cristo no es nadie. Pobre en espíritu es el que reconoce que sin Jesús prácticamente su vida es una miseria, es una pobreza total sin Cristo. Pero ser pobre en espíritu es cuando nos dejamos llenar de la presencia de Dios, cuando prácticamente mostramos toda nuestra humildad, nuestro sometimiento a Cristo. Ese es un pobre en espíritu. Cuando estoy mencionando aquí el que se niega a sí mismo, pensé un poco en el apóstol Pedro, pero antes de la crucifixión de Jesús. ¿Saben qué? Algo curioso encontré ahí, ¿no? De Pedro, cuando a Jesús lo arrestaron y ya lo iban a crucificar, y ahí estaba Pedro, muy cerquita de Jesús. Y de pronto alguien se acerca y le dice, pero tú también eres de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no soy. Ya, se negó a sí mismo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y cuántas veces negó esto? 3 veces, ¿no? ¿Será esto lo que pide el Señor Jesús, el que se niega a sí mismo? ¿Es eso la actitud de Pedro? No, eso no es. Esto prácticamente más bien, él en vez de negarse a sí mismo, él negó a su maestro, negó a Jesús. Lo que muchas veces parece que los cristianos hacemos esto, negamos a Cristo en vez de negarnos a nosotros mismos. Es que tú también eres cristiano, dice en la universidad. No, dice, sí, pero de repente voy a la iglesia, porque el maestro o el profesor es ateo, ¿no? Y tiene miedo. Y cuando dice, pero tú eres cristiano. No soy cristiano. Pero en la iglesia está sirviendo, pero en la iglesia siempre está acá, pero afuera dice no. Bueno, eso no es negarse, ¿no? A uno mismo. Ahí estamos negando a Cristo. El ejemplo claro también de negarse a uno mismo es el mismo Señor Jesús. ¿Saben cómo se negó él a sí mismo?
para hacer esa obra grandiosa en nosotros. En Filipenses nos dice ahí el capítulo 2, quien siendo por naturaleza Dios, que dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente. Entonces Él se negó a ser Dios y se rebajó voluntariamente y se hizo hombre y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos un ejemplo también de lo que es el negarse a uno mismo por una buena causa. En este caso es por seguir a Cristo, por mostrar de que somos verdaderos discípulos de Cristo, pobres en espíritu. El seguidor de Jesús también es el que lleva su cruz cada día. Eso es lo que dice Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Bien, espero que haya entendido un poco de lo que es el negarse a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz cada día. Aquí quiero hacer una aclaración. Primero, lo que no es. Lo que no es llevar su cruz cada día, porque aquí parece que algunos se confunden cuando dicen o quieren cumplir con esto de llevar la cruz cada día, ¿no? Algunos representan esto ante cualquier dificultad, circunstancia desagradable. Puede ser que a veces el trabajo se volvió un poquito pesado, difícil, y algunos dicen, es que mi trabajo es la cruz. Otros dicen, es que el jefe es mi cruz, porque siempre me molesta y siempre ya estoy mal, entonces como que ya no quiero ir a trabajar porque el jefe se convirtió en mi cruz. Otros incluso dirían, mi auto es mi cruz, cada rato se me daña, tengo que invertir y ahora esto, lo otro, como que se vuelve una cruz, algo pesado. Otros de pronto dicen, no, para mí la cruz es mi suegra, dicen, no, ahí ya no les soporto, ya no puedo. La cruz dicen que es la suegra. No es así. Yo estoy poniendo lo que no es por un acaso, ¿no? ¿Sí? Lo que no es. Otros dirían, es mi hijo adolescente con su desobediencia, su rebeldía, se convirtió en mi cruz. Y así podría seguir enumerando, ¿no? Bueno, esto no es cuando el Señor dice que tenemos que llevar nuestra cruz cada día. No se confunda con esto, ¿no? Otros incluso también se confunden cuando hacen un poco referencia a la crucifixión de Jesús. Como que dicen, entonces la vida cristiana es de sacrificio. Sí es de sacrificio, pero están pensando en el dolor, en el sufrimiento de la cruz. Pero tampoco es eso. Porque cuando Jesús estaba diciendo aquí, justamente en esta parte, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz o lleve su cruz cada día, pues todavía los discípulos ni sabían lo que iba a pasar con Jesús en la cruz. Sí conocían ellos de la crucifixión, de lo que hacían los romanos con los malhechores, de cómo los crucificaban. Eso sí conocían. Sabían lo que significaba una crucifixión, pero no estaban haciendo relación con lo que Jesús iba a hacer después. Más bien, ya voy a mostrar lo que en realidad es, pero para ellos, para los discípulos, para ese entonces, esto representaba tal vez algo muy complicado, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha muerte, cuando Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día. Cuando ellos escucharon cruz, prácticamente para ellos era, como digo, mucho sufrimiento y mucho dolor e incluso la muerte. No era que tenían que cargarse con una cruz. Para ellos, repito, era mucho dolor y sufrimiento. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor Jesús en cuanto a nosotros? Si alguien quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo y ahora tome su cruz. Pues bien, el Señor nos está advirtiendo algo. Y aquí lo que no es, cualquier dificultad o circunstancias desagradables, eso no es. Lo que es llevar su cruz cada día, cuando dijo el Señor Jesús esto, es tener una disposición a soportar. ¿A soportar qué? Yo les dije hace un momento, cuando ellos escucharon que carguen una cruz, ellos estaban pensando en sufrimiento y en dolor, e incluso la muerte. Y ahí sí les llamó la atención un poco esto, ¿no? Y entonces yo puse aquí lo que es llevar la cruz cada día, es tener una disposición a soportar ¿qué? Soportar tal vez muchas veces odio, soportar oposición, soportar rechazo, soportar persecución, soportar incluso la muerte.
Esto estaba diciendo el Señor Jesús, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿usted está dispuesto a esto? ¿Usted está asumiendo todo esto cuando dice, yo quiero seguirte, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo? Bien, dice el Señor Jesús, niégate a ti mismo y lleva tu cruz cada día. Porque si tú me vas a seguir, si tú vas a ser mi discípulo, y claro, yo te ofrezco la vida eterna, pero mientras estés aquí, vas a tener que llevar tu cruz cada día. Porque tú ahora eres mi seguidor, ahora tú eres mi discípulo. Pues bien, el mundo te va a odiar, el mundo te va a perseguir, el mundo te va a rechazar, el mundo te va a querer matar. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, Jesús lo dijo. A Jesús lo hicieron esto, ¿no? A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo persiguieron. Hubo tanta oposición de todo el pueblo de Israel y de mucho más, a tal punto que lo crucificaron a Jesús. Y Jesús dijo, si esto hacen conmigo, no se diga con ustedes, ¿qué va a pasar? Pero si ustedes quieren ser mis discípulos, pues bien, lleven su cruz cada día, porque este es el estilo de vida, muchas veces, de un cristiano. Este es el estilo de vida de un discípulo de Jesús, por un acaso, ¿no? Tal vez algunos que por primera vez están escuchando aquí van a decir, si es así, ahí nomás quedemos, ¿no? Si es así, pues, no, mejor estoy como antes de conocer a Jesús, mejor sigo como estoy. El Señor Jesús sí nos advierte claramente en su palabra, esta es la vida cristiana, ¿no? Esto. No sé usted como seguidor de Cristo, como discípulo, cuántas veces se ha enfrentado ya a ser odiado, tal vez en su trabajo, compañeros, no sé, oposición, rechazo, persecución. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo se identifica con respecto a todo esto, no? Bueno, y esta es una realidad, porque el apóstol Pedro dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Bueno, si está escrito aquí, porque esto es una realidad. Haga todas las cosas que el Señor le dice, que el Señor Jesús le está mandando. Usted como seguidor de Jesús, y si usted se somete a todo lo que Jesús le está diciendo, todo al pie de la letra, pues usted prácticamente va a ser un perseguido. A la gente no le va a gustar su actitud de honradez, a la gente no le va a gustar su actitud, pues, de ayudar a los demás. De esa vida que usted lleva de amar al enemigo, los demás están en contra. Haga todo esto y usted va a sentir esta persecución. A los demás no les gusta. Pues prácticamente porque el mundo está en contra de ¿quién? El mundo está en contra de Cristo. El mundo no está en contra de las religiones. Usted puede ser de cualquier religión, puede pertenecer a cualquier religión. Nadie le persigue por ser un religioso. Pero cuando usted habla de Cristo y del Evangelio, enseguida hay un rechazo. Porque el mundo se opone a Cristo. El mundo se opone a todo lo que Jesús hizo en la cruz. Porque el mundo y el enemigo sabe exactamente que si una persona en verdad sigue a Jesús, se convierte en un hijo de Dios y es salva. Porque el enemigo quiere que todos se pierdan acá. Que todos estén condenados por el pecado. Pero Jesús nos advierte muy bien con todo esto, ¿no? Bueno, si alguien quiere ser mi discípulo, pues bien, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Él nos advierte. Significado de cruz, dolor y sufrimiento. La vida cristiana muchas veces se convierte en esto. Y por eso el Señor decía, pero el que persevere hasta el final será, ¿qué? Salvo. Porque esto es de constancia, de compromiso. Si nosotros nos comprometemos con Cristo, pues tenemos que mostrarlo en el día a día. La vida cristiana no es una vida de comodidad, no es una vida donde prácticamente como muchos piensan, es que Dios me va a bendecir, es que si estoy con Cristo, pues todo me va a salir bien, si estoy con Cristo, nunca voy a enfermar, nunca me va a pasar esto. No, la Biblia no dice eso. Más bien la Biblia dice, si tú me sigues, pues tienes que llevar tu cruz, y esto significa sufrimiento. Esto es seguir a Cristo, ¿no? Tener una disposición a soportar, esto es cargar la cruz cada día. El ejemplo más claro es en el mismo apóstol Pablo.
¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Después de su conversión, claro, él dice, soy una nueva criatura. Lo cantamos también esto, ¿no? Porque esto está escrito en la palabra. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, dice Pablo. Todo lo viejo ha pasado, aquí todo es hecho nuevo. Una vida nueva que el Señor nos da. Totalmente diferente. Pero esa vida tenemos que en verdad cultivarla con el poder de Dios. Y ahí vemos al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vivió después de su conversión? Justamente esto. Pablo fue uno de los que cargó su cruz cada día, ¿no? Por causa de Cristo. Él tuvo que estar prisionero. Él tuvo que soportar azotes. Él tuvo que soportar persecución. Muchas cosas que vivió Pablo por amor a Cristo. Esto es cargar la cruz, pero a veces nosotros como que esquivamos, no queremos, evitamos. Pero otra vez el Señor dice, si tú quieres ser mi discípulo, esto es. Este es el camino. No nos puso otro camino el Señor Jesús. Entonces hay que llevar la cruz cada día y esa cruz es tener una disposición a soportar. Pero, ¿cómo soportamos? Con el mismo poder de Dios, con la fortaleza que Él nos da, con todo ese gozo que Él pone en nosotros, podemos soportar y avanzar y así crecer en el Señor. Y bueno, y también al final termina el versículo, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces aquí recién dice el Señor Jesús, ¿y qué? Y me siga. Allá, entonces para seguir a Jesús, primero, sí, nuestra conversión, tenemos que ser verdaderos discípulos, o sea, en el aprendizaje, pero también negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz. Allá, entonces Jesús dice, muy bien, si es así, ahora sí quiero que me sigas. Recién aquí vamos a seguir a Jesús. Es el que se somete a Jesús, el que se rinde a Jesús. Prácticamente, miren, en el tiempo de Jesús, muchísimos querían seguir a Jesús. Muchísimos querían seguir a Jesús. Ahí tenemos a un joven rico, ¿no? A un joven rico que fue allá donde Jesús dijo, yo quiero seguirte. ¿Y qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Pues bien, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo están los 10 mandamientos? Desde pequeñito he cumplido todo esto, ¿no? Ah, muy bien. Solo una cosita te falta, dijo el Señor Jesús. Justamente era esto, ¿no? Una disposición a soportar. Dijo, pues bien, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego me sigues. ¿Qué pasó con este que quería seguir a Jesús? Se regresó triste, no pudo seguir a Jesús. Otro dijo, Señor Jesús, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar primero a mi padre. Bueno, deja que los muertos entierren a los muertos, dijo Jesús, ¿no? Y así muchos decían, yo quiero seguirte, pero a la final se quedaron en el camino. Porque prácticamente no tomaron su cruz cada día. No estuvieron dispuestos a soportar toda la persecución que a veces se tiene que enfrentar por ser cristiano. Entonces, es el que sigue a Jesús es el que se somete a Él, a Jesús. ¿Con qué? Con obediencia. Miren lo que dice aquí el Señor Jesús en Mateo 21. Este es lo de Mateo 5, 6, 7, es ese gran sermón del monte, ¿no? Y Jesús al final de este sermón, miren lo que Él dice. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Claro, es que hay muchísimos que dicen Señor, Señor, ¿no? Nos llenamos a veces nuestras bocas para decir Señor por aquí, Señor por acá, pero aquí nos dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? Pues el que quiere ser discípulo, el que se ha negado a sí mismo, el que toma su cruz cada día y le sigue. Este es el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Lucas también nos dice algo similar. Lucas 6, 46. Jesús también ahí ante las multitudes, ¿no? Otra vez dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que les digo? También nos puede decir ahora el Señor esto, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor ustedes si no hacen lo que yo les digo? Porque si decimos que Jesús es nuestro Señor, pues entonces tenemos que ser obedientes a Él. Porque Él es nuestro Señor. ¿Para qué decimos Señor o Jesús es mi Señor si pues
termino haciendo lo que yo quiero. Esta es una burla para Dios. Pues tenemos que luchar en esto, por eso tenemos que someternos a Cristo, rendirnos y ser obedientes a Cristo. El que se somete y se rinde a Jesús es el que sigue a Él, con obediencia, pero también ¿con qué? Con fe. La fe tiene que estar ahí. Y la fe, conocemos esto, también Hebreos nos da el concepto de lo que es la fe. Hebreos 11, 1 y 2 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, pero también nosotros, ¿gracias a qué? A la fe. La fe es el requisito importantísimo en este sentido. Y si ustedes leen todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, usted se va a sorprender a los hombres y mujeres de fe. ¿Cuál fue el final de todos estos hombres y mujeres de fe? Según Hebreos 11. Yo le dejo la tarea que usted lea. Empápese de todo lo que significa seguir a Jesús con toda la fe, con la obediencia y también lo que significa el cargar la cruz. Ellos lo hicieron. Estos hombres y mujeres que están ahí en Hebreos capítulo 11. Estos son los que siguieron a Jesús en el tiempo de Jesús e incluso antes de Jesús. Fueron los que en verdad tuvieron esa disposición a soportar todo el sufrimiento que significa seguir a Jesús. Yo digo esto, hermanos, ahora sí, porque en verdad estamos en un tiempo cambiado, diferente en todo sentido, pero como que el enemigo está también infiltrándose en la iglesia del Señor y está mostrando otra iglesia que no es una iglesia de comodidad, una iglesia de prosperidad, una iglesia de bienestar, una iglesia donde todo parece bendición. No es así por un acaso. Tengamos cuidado. El enemigo nos quiere distraer y nos quiere presentar otro tipo de iglesia que no es. La iglesia de Cristo es la que está conformada de estos verdaderos discípulos, de los que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento. Me recuerda esto, leí hace un tiempo atrás un libro de cómo hubo tanta persecución a la iglesia en el siglo pasado, en estos países de allá donde se imponía todo el comunismo, toda esta situación que fue difícil sobre todo para la iglesia, donde hubo mucha persecución a los cristianos. Y una vez ahí leía en este libro donde un cristiano que lo persiguieron tanto solo por el hecho de tener fe en Jesús y llegó a su casa y su esposa no le reconoció porque estaba totalmente desfigurada el rostro y todo esto, y él decía, soy tu esposo, y ella decía, no puede ser. Entonces él se saca la camisa. Dice, mira, había muchas marcas de lo que antes fue también azotado por ser cristiano, y la esposa conocía esas marcas. Dice, mira, aquí están las marcas. La esposa dice, en verdad, eres mi esposo. Porque ella fue una de las que curaba esas heridas, porque fue muy maltratado solamente por predicar el evangelio. Y así podemos encontrar miles de historias a través de todos estos tiempos que ha estado en vigencia la iglesia desde que el Señor Jesús pues lo estableció. Ahí están los mártires de la iglesia, los que sufrieron, los que hicieron tantas cosas para que usted y yo aquí estemos escuchando el evangelio. Esto es a costo del sufrimiento de muchísimos mártires a través de la historia. No es así nomás esto, ¿no? El Señor es el que en verdad ha sostenido a su iglesia, pero con todo este sufrimiento de su iglesia, de sus cristianos, de toda la historia. Y aquí podemos ver, como digo, hombres y mujeres que nos dejan ese gran testimonio en el Antiguo Nuevo Testamento y a través de estos 21 siglos ya de la iglesia. Entonces, hermanos, el seguidor de Cristo lo puse así, de esta manera, para resumir un poco. El seguidor de Cristo en verdad es de esta forma, ¿no? El que sigue a Jesús está en este mundo, es lo que dijo Jesús, ¿no? El que sigue a Jesús está en este mundo, pero ya no es de este mundo. Es el que va a tener aflicción en este mundo, pero será consolado, fortalecido y animado ¿por quién? Por Cristo.
es el que pelea la batalla cada día y se mantiene en la fe. Es el que persiste en predicar el Evangelio, sea o no sea oportuno. Es el que tiene puesta su vista y su corazón solamente en ¿quién? En Jesús. ¿Usted está de acuerdo con esto? Este es el que sigue a Jesús. Yo quiero identificarme con esto. Yo quiero tener esta identidad y que nosotros como cristianos, pues, en verdad mostremos al mundo quién en verdad somos si seguimos a Jesús. Para mí es esto. Y está resumido, ¿no? Yo podría coger todo el Nuevo Testamento y sacar todos los versículos y frases que están ahí que nos muestran lo que es un seguidor de Cristo. Pero yo creo que esto ya es suficiente. Con lo que aquí yo lo pude resumir. Y lo que les dije antes, pensando en mi propia vida. Yo en primer lugar, como cristiano también, tengo que tener esta identidad. Tal vez ustedes me conocen, tal vez tengo muchos errores, muchas fallas, y de hecho así es. Pero yo quiero ser uno más de los que quiero seguir a Jesús hasta el final. Pero sigamos juntos, somos una iglesia. Tenemos que crecer juntos. Y por eso, hermanos, quiero hacer, con esto sí concluyo. Hemos estado anunciando todo este inicio ya en septiembre, ya estamos en septiembre, este gran inicio del obrero fiel, de FLED. Justamente son lecciones donde aprendemos todo esto que estoy mencionando aquí, pero lo que queremos es no solamente en teoría, queremos aplicar. Queremos aplicar. Las lecciones de obrero fiel son prácticamente lecciones para un discípulo de Cristo, donde dice, yo quiero alimentarme la palabra y juntos, queremos trabajar en todo esto. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles. Habíamos estado anunciando que hoy íbamos a iniciar, pero vamos a posponer el 8 de septiembre. El próximo domingo empezamos otra vez con el obrero fiel aquí a las 9:45. Si usted todavía no se ha anotado, no importa, si no está anotado, venga el próximo domingo a las 9:45 al tercer piso. Ahí voy a estar yo. Ahí empezamos nuevamente con las lecciones del obrero fiel. Y si usted ya acabó el obrero fiel, todos esos 6 módulos, pues bien, vamos a empezar también el FLED. Más lecciones de discipulados, más lecciones para aprender la palabra del Señor, más cosas para nosotros crecer en todo esto que acabo de mencionar. Hoy es el tiempo. Y también si usted quiere virtual, de igual manera, háganos conocer. Si usted dice yo quiero virtual, el día miércoles empezamos, pero ahí sí necesito sus datos, su contacto para mandarle el link, como sea. Hoy es el día donde usted puede inscribirse y para poder crecer juntos. Necesitamos aprender la Escritura a través de estas lecciones para poder aplicar. También para los que ya acabaron todos los 6 módulos, ya vamos a convocar a una gran reunión porque queremos seguir mostrando lo que nosotros somos. No es solamente en teoría, no solamente decir ya acabé el obrero fiel, ya acabé este módulo, este otro módulo. No es solo eso. Si usted acabó, gracias a Dios, pues bien, usted está capacitado, está entrenado. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor, para vivir como Dios nos acaba de mencionar. Así es la vida cristiana.